Cuando lo vi sentado en el sofá, tan relajado, tan cómodo, sentí una punzada en el estómago que no supe cómo interpretar. Era solo el amigo de mi esposo, eso me repetí, como si la frase pudiera disipar el calor que me subía por la nuca. El televisor estaba encendido, las luces del salón daban una calidez falsa, como si todo fuera normal. Pero no lo era. Porque cada vez que él venía, el aire cambiaba. El ruido de las tazas en la cocina, el crujido del piso de madera, incluso el zumbido suave del refrigerador parecían más intensos. Mi esposo subió al despacho con el pretexto de revisar unos papeles, y entonces el silencio cayó entre nosotros, denso, casi incómodo. Él se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo a través de la tela de mi vestido. Me preguntó algo trivial, ni siquiera recuerdo qué, pero escuché en su tono una calma que me perturbó. Y mientras yo asentía, fingiendo normalidad, dentro de mí algo comenzaba a desmoronarse. No lo supe en ese momento, pero aquella tarde sería el inicio de todo. Porque 3 meses después estaría preguntándome cómo llegué a este punto con el corazón en un puño y la certeza de que mi vida ya no sería la misma. Pero antes de contarte lo que pasó aquella noche, necesito contarte todo desde el principio. La primera vez que noté el cambio en mí fue un martes cualquiera. Me desperté temprano como siempre y preparé café mientras el reloj de la cocina marcaba un tiempo que parecía no avanzar. La casa estaba tranquila, mi esposo aún dormía, y yo tenía esa extraña sensación de que algo en mi rutina se había vuelto hueco. No era que fuera infeliz, nuestro matrimonio tenía momentos buenos, estabilidad, una historia compartida de años. Pero la costumbre, esa sombra silenciosa, se había instalado en cada rincón de mi vida. Había mañanas en las que no recordaba cuándo fue la última vez que él me había mirado de verdad, con atención, no de pasada entre correos y llamadas. Ese mismo día él vino. El amigo de mi esposo. No era la primera vez que cruzaba la puerta, pero sí la primera en la que me detuve a mirarlo de verdad. Traía un gesto amable, casi distraído, una sonrisa ligera que parecía iluminar el salón sin esfuerzo. Traía también una bolsa de pan bajo el brazo y un comentario sobre el tráfico de la mañana que me hizo reír sin pensarlo. Y fue en esa risa, tan repentina, donde me di cuenta de algo, hacía mucho que no me reía así. La televisión estaba encendida como siempre con esas voces de fondo que llenaban la casa de una falsa sensación de compañía. Me senté en el sofá y él, después de dejar el pan en la mesa, se sentó también. No demasiado cerca, pero lo suficiente como para que notara el leve roce de su hombro cuando se movió. Fue un roce mínimo, casi imperceptible, pero mi cuerpo lo registró como si fuera un susurro. Hablamos de cosas pequeñas, la nueva cafetería de la esquina, una película que él había visto y que yo decía querer ver desde hacía meses. En medio de esas palabras triviales, mi mente hacía algo que no podía controlar, comparaba. Comparaba la forma en la que él me escuchaba con la manera mecánica en la que mi esposo solía asentir, distraído, mirando de reojo su teléfono. Comparaba la chispa en sus ojos con la rutina apagada que sentía en casa. Mientras él hablaba, yo me descubrí ajustando la manga de mi vestido, acomodando un mechón de cabello que no necesitaba ser acomodado. Gestos pequeños, casi inconscientes, que me delataban ante mí misma. No lo hacía para él, me decía. Pero en el fondo sabía que sí. Había algo en su presencia que me hacía querer estar un poco más viva, un poco más despierta. Mi esposo bajó un momento al salón, preguntó si alguien quería más café y subió de nuevo al despacho. Su paso sonaba firme en las escaleras, ajeno a la corriente invisible que pasaba entre el sofá y la mesa. Cuando la puerta del despacho se cerró arriba, la casa quedó otra vez en silencio, pero era un silencio distinto, cargado, como si cada palabra que dijéramos tuviera un peso nuevo. Me sorprendí mirándolo más de la cuenta. Me sorprendí pensando en cómo su voz sonaba distinta según la palabra que pronunciaba, en cómo la luz de la tarde se reflejaba en la hebilla de su cinturón. Era absurdo, me dije. Era ridículo sentir algo así solo porque alguien, un hombre conocido, estaba sentado a tu lado. Pero el calor en mi pecho desmentía mis intentos de razón. Cuando se levantó para ir a la cocina a buscar un vaso de agua, lo seguí con la mirada. Noté cómo su espalda se curvaba ligeramente al agacharse para abrir un cajón, como el movimiento era natural, casi elegante.
Sentí un cosquilleo extraño en el estómago y aparté la vista, como si así pudiera borrar el pensamiento. Pero el pensamiento ya estaba ahí, y no desaparecería tan fácil. El resto de la tarde transcurrió sin sobresaltos, o eso pensé. Hablamos, reímos un poco, él hizo un comentario casual sobre lo mucho que le gustaba la tranquilidad de nuestra casa. Yo asentí sintiendo que había una ironía que él no percibía, esa misma tranquilidad me asfixiaba a veces. Cuando finalmente se marchó, la puerta se cerró con un clic suave y la casa volvió a ser solo nuestra. Solo mía y de mi esposo. Pero el aire ya no era el mismo. Caminé por el salón, recogí 2 tazas que habían quedado en la mesa y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que alguien había movido algo dentro de mí. No era amor, no era deseo puro, ni siquiera podía llamarlo atracción. Era más sutil, más peligroso, era la idea de que algo podría pasar. Subí las escaleras y escuché a mi esposo hablar por teléfono en su despacho. Su voz sonaba segura, ocupada, como siempre. Me asomé a la puerta, él levantó la vista y me sonrió de manera automática, como quien marca una casilla en la lista de tareas. Yo sonreí también, pero sentí que la sonrisa pesaba. Aquella noche, mientras me metía en la cama, el eco de las risas de la tarde y el calor del sofá todavía estaban conmigo. Cerré los ojos y pensé que, quizá, había exagerado todo en mi cabeza. Que solo era una tarde distinta en medio de tantas iguales. Pero al día siguiente, mientras preparaba café, descubrí que esperaba, sin querer, volver a escuchar el timbre, volver a ver esa sonrisa cruzando la puerta. El timbre sonó justo cuando estaba lavando los platos del desayuno, y esa vibración corta, insistente, hizo que mi pulso se acelerara de una manera que no supe justificar. Me sequé las manos con el paño de cocina y caminé hacia la puerta, intentando mantener una calma que en el fondo, ya había perdido. Lo vi a través del cristal esmerilado antes de abrir, y algo en mi pecho dio un salto. Era él. El amigo de mi esposo. Otra vez. Entró con su habitual sonrisa ligera, esa que parecía restarle peso a todo lo que decía. Traía una bolsa de fruta y un comentario sobre el clima, algo sobre lo impredecible que había estado la semana. Me reí suavemente sin querer y me escuché reír como si fuera otra persona. Le ofrecí café y él aceptó, así que lo invité a sentarse en el sofá mientras yo terminaba en la cocina. Desde allí lo oía acomodarse, escuchaba cómo dejaba la bolsa sobre la mesa, cómo encendía la televisión sin preguntar. Como si ya formara parte del paisaje. El salón se llenó de un murmullo de voces de un programa cualquiera, y yo, mientras removía el azúcar en las tazas, me descubrí mirándolo desde el marco de la puerta. Era un gesto inocente, estaba sentado, las piernas cruzadas, con esa manera relajada de ocupar el espacio. Pero en mi mente esa imagen se grabó con un peso extraño. Cuando llevé el café al sofá, nuestras manos se rozaron al pasarle la taza. Fue un roce mínimo, de esos que pueden ignorarse sin problema. Pero no lo ignoré. Sentí la piel más sensible, el aire más denso, el corazón latiendo de forma irregular. Me senté a su lado, dejando una distancia prudente, o al menos eso pensé. En realidad, el espacio era tan corto que podía sentir el calor de su cuerpo. Conversamos de cosas que cualquiera diría que no importan, de una película que habían estrenado, de una noticia local, del pan que había traído la otra vez y que era mucho mejor que el de hoy. Reímos. Yo reí. Pero entre cada frase, entre cada gesto, había un silencio breve, una pausa que decía más que cualquier palabra. Y en esas pausas yo sentía algo creciendo, como si el suelo bajo mis pies se moviera poco a poco. Escuché los pasos de mi esposo arriba, su voz hablando por teléfono en el despacho. No bajaba, pero su presencia estaba ahí, como un recordatorio constante. Y al mismo tiempo ese recordatorio se volvía una especie de empuje, un impulso extraño. Sentía que cualquier palabra que dijera podía escucharse, y eso hacía que eligiera con más cuidado cómo hablar, cómo moverme. Él, en cambio, parecía tranquilo. Comentó algo sobre la decoración, sobre lo mucho que le gustaban los cuadros del salón. Yo respondí, agradecí, me escuché hablar con una suavidad que no recordaba en mí. Al girar la cabeza, nuestras miradas se cruzaron.
No fue un cruce accidental, de esos que se esquivan rápido. Fue un instante detenido, un segundo que pareció más largo de lo que debía ser. En ese momento no había televisión, ni ruidos de la calle, ni pasos arriba. Solo estábamos nosotros, y ese intercambio silencioso que lo cambió todo. Nos besamos. Fue así de simple y así de devastador. Un gesto breve sin previo aviso, sin discusión. Un instante en que nuestros labios se encontraron y el mundo dejó de sentirse igual. No hubo palabras después, no de inmediato. Solo un silencio incómodo, denso, que nos obligó a apartarnos apenas unos centímetros. Él miró hacia la televisión, como si de repente fuera lo más interesante del mundo. Yo miré hacia la taza, como si ese café pudiera salvarme de la confusión que sentía. El sonido de la puerta del despacho al abrirse nos sacudió. Mi esposo bajaba las escaleras, preguntó si todo estaba bien, si queríamos algo más. Dije que no con una voz que me pareció un poco más aguda de lo normal. Él no notó nada, o fingió no notar. Subió de nuevo y los pasos desaparecieron otra vez. Pero ya no era lo mismo. Seguimos sentados en el sofá, ambos demasiado conscientes de lo que había pasado, demasiado conscientes de que no se podía deshacer. Él hizo un comentario sobre el café, sobre lo bien que estaba, sobre cómo siempre sabía mejor aquí. Sonreí, pero esa sonrisa no era la misma de antes. En ella había algo nuevo, una mezcla de culpa y de algo más que no quería nombrar. Cuando finalmente se levantó para irse, su mano tocó mi hombro de manera breve, casi casual. Y esa caricia, mínima y ligera, fue suficiente para que mi respiración se cortara. Le abrí la puerta, vi cómo se alejaba, y me quedé allí, con la mano aún en el marco, sintiendo que había dado un paso en una dirección de la que ya no había vuelta atrás. Cerré la puerta despacio, apoyé la frente en la madera durante un segundo y respiré hondo. Todo parecía normal, la televisión aún encendida, el café enfriándose, los pasos de mi esposo en el piso de arriba. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Me desperté antes de que sonara el despertador con una sensación extraña, como si mi propio cuerpo me hubiera empujado fuera del sueño. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas del dormitorio, suave y tibia, pero en mi pecho sentía un peso que no se iba. Me quedé unos segundos mirando el techo, escuchando el silencio del pasillo, y supe que algo dentro de mí había cambiado, aunque no podía explicarlo en palabras. Me levanté despacio para no despertar a mi esposo, que aún dormía, y fui a la cocina. Preparé café de forma automática, midiendo el azúcar sin pensarlo, como si mis manos trabajaran solas. Pero mis pensamientos no estaban ahí, estaban en otro lugar. Estaban en el sofá de la sala, en ese instante congelado de ayer que se repetía una y otra vez en mi cabeza. Me sentí culpable al pensarlo, pero no pude evitarlo. El beso, ese beso, flotaba en mi memoria como una mancha de tinta que se expandía lentamente. No fue largo, no fue planeado, pero estaba ahí, y lo sentía más real que cualquier cosa que tuviera enfrente. Cada vez que lo recordaba, algo en mi pecho se apretaba y, al mismo tiempo, se encendía. Serví el café y me senté a la mesa, mirando mi taza sin realmente verla. Escuché a mi esposo moverse en la habitación, la puerta del armario abriéndose, el crujido del piso. Pensé en lo cotidiano de esos sonidos y en lo ajenos que me parecían de repente. Él bajó al rato bostezando, y me preguntó si había dormido bien. Respondí que sí, sonriendo, y la sonrisa me pesó como si fuera de otra persona. Pasamos el desayuno hablando de cosas pequeñas, la lista de compras, una llamada que él debía hacer, el clima del fin de semana. Yo respondía, asentía, pero mis pensamientos seguían vagando lejos, como si una parte de mí se hubiera desprendido y no quisiera volver. Durante el día intenté distraerme con tareas. Ordené los estantes de la cocina, limpié el polvo de los marcos, incluso regué las plantas aunque no lo necesitaban. Pero por más que intentara llenar cada minuto, mi mente regresaba una y otra vez al mismo lugar. Me sorprendí mirando el reloj sin motivo, como si esperara algo, como si un timbre fuera a sonar. Al mediodía mi esposo salió a resolver unos asuntos, y la casa quedó en silencio. Caminé por las habitaciones sin saber qué buscaba. Pasé por el salón y mis ojos se detuvieron en el sofá,
justo en ese rincón donde él se había sentado. La tela gris parecía idéntica e inmutable, pero mi mirada veía algo más, la sombra de un momento que ya no podía borrar. Me senté en ese mismo sitio, como si eso pudiera darme respuestas. Pasé la mano por el respaldo, recordando cómo nuestras manos se habían rozado al pasarle la taza de café, cómo ese simple toque había hecho que mi respiración cambiara. Cerré los ojos y me escuché susurrar en mi cabeza lo que no dije en voz alta, que no era solo el beso, era todo lo que lo rodeó, esa tensión silenciosa que había crecido sin que me diera cuenta. La tarde llegó lenta, pero inevitable. Y con ella, la visita que había estado esperando sin querer admitirlo. El timbre sonó de nuevo y mi corazón respondió como si fuera un golpe. No pensé, solo fui a abrir. Y ahí estaba otra vez. Con su sonrisa tranquila, como si nada hubiera pasado. Entró con la misma naturalidad que el día anterior, como si su presencia en mi casa ya fuera parte de una rutina. Traía otra bolsa, esta vez con pan, y un comentario ligero sobre el tráfico. Lo escuché hablar, lo vi moverse por el salón, y sentí esa sensación conocida. Todo en mí estaba más alerta, más despierto. Nos sentamos a hablar, y la conversación fue de todo menos sobre lo que ambos pensábamos. Hablamos de cosas triviales, pero cada palabra parecía flotar en un aire más denso. Él me preguntó algo sobre el cuadro que colgaba sobre la mesa, y yo respondí, pero sabía que ese no era el verdadero diálogo. El verdadero diálogo estaba en cómo me miraba, en cómo yo apartaba la vista un segundo tarde. De pronto pensé en mi esposo, en cómo él confiaba en ambos, en cómo jamás sospecharía de la tensión que llenaba la sala. Y esa idea me golpeó con fuerza, mezclando miedo y algo más oscuro que no quise nombrar. Cuando él se levantó para irse, se detuvo un instante en la puerta. Me miró como si buscara palabras que no se atrevía a decir. Yo también quise hablar, pero no salió nada. Solo un gesto, una despedida corta, y la puerta se cerró. Me quedé de pie en la entrada, mirando la madera, escuchando el eco del clic de la cerradura. Y supe sin necesidad de pensarlo demasiado, que ya no había forma de volver a como era antes. Que ese beso, ese pequeño beso de ayer, había abierto algo en mí que no se cerraría fácilmente. Subí las escaleras, escuché a mi esposo en su despacho, hablando por teléfono, y todo sonaba tan normal que casi dolía. Me encerré en el baño, abrí la ventana y respiré hondo, como si el aire frío pudiera aclararme. Pero no lo hizo. Esa noche, mientras me metía en la cama, supe que había empezado algo que no sabía cómo detener. Y aunque lo intentara, no estaba segura de querer detenerlo. La propuesta surgió de la nada, o al menos así lo sentí. Estábamos desayunando una mañana tranquila de sábado, cuando mi esposo dijo que podríamos aprovechar el día para ir al centro, hacer unas compras y distraernos un poco. Lo dijo sin mirarme, concentrado en untar mantequilla en una tostada, como si fuera la idea más inocente del mundo. Yo asentí casi sin pensar, aunque una punzada de ansiedad me recorrió el pecho. No porque no quisiera ir, sino porque sabía que él también estaría allí. El amigo de mi esposo. La mañana transcurrió con la calma aparente de siempre, pero bajo esa superficie, mis pensamientos corrían en todas direcciones. Preparé mi bolso, elegí una chaqueta ligera, y mientras me miraba en el espejo, me descubrí arreglándome con más cuidado del habitual. Me dije que era por salir a la ciudad, por querer verme presentable. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Cada mechón de cabello acomodado, cada detalle en el maquillaje, era para algo más, para alguien más. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, mi corazón dio un salto. Él bajó primero con esa sonrisa que parecía esconder siempre algo, y saludó con la naturalidad de quien se siente cómodo en cualquier lugar. Mi esposo salió después, cargando una bolsa con cosas por si hacían falta. Yo me subí al asiento trasero y él, el amigo, se sentó delante a su lado. La distribución parecía lógica, pero yo noté cómo los espejos del coche reflejaban cada mirada, como un simple encuentro de ojos en el retrovisor me dejaba sin aliento. La carretera hacia el centro estaba despejada, y el viaje se llenó de comentarios triviales, el clima, el tráfico, una tienda que habían cerrado. Yo escuchaba, asentía, pero mi atención se desviaba constantemente hacia los gestos pequeños,
cómo él ajustaba el cinturón, cómo giraba la cabeza cuando decía algo, cómo la luz del sol entraba por la ventana y dibujaba sombras en su cuello. Eran detalles mínimos, pero cada uno se grababa en mi mente. Hicimos la primera parada en una tienda de electrodomésticos. Mi esposo se adelantó para preguntar por un repuesto y él y yo nos quedamos unos pasos atrás, mirando estantes de cosas que no necesitábamos. Hablamos poco o apenas comentarios sobre lo caro que estaba todo, pero en cada palabra había algo más, algo que ninguno se atrevía a decir. Una mujer pasó junto a nosotros y noté cómo su mirada se detenía en la forma en que estábamos parados, en la proximidad que parecía casual pero no lo era del todo. Sentí un calor extraño en la cara, como si nos hubieran descubierto en algo que aún ni siquiera había sucedido. Seguimos con la ruta, una librería, una tienda de ropa, una parada rápida en una cafetería. Todo era normal, perfectamente normal. Pero yo percibía las fisuras. Percibía como cada vez que él me pasaba una bolsa, sus dedos rozaban los míos un segundo más de lo necesario. Percibía como cuando hablábamos, su voz bajaba apenas un poco, como si fuera solo para mí. En la cafetería, mientras esperábamos el pedido, hubo un instante que se quedó grabado. Mi esposo había ido al baño, y quedamos solos en la mesa. El murmullo de los demás clientes llenaba el aire, pero para mí todo se volvió quieto. Él me preguntó si me gustaba el pastel que habíamos pedido, y la pregunta era tan simple que debí responder sin pensar. Pero no pude. Me quedé mirándolo y vi algo en sus ojos, algo que me hizo bajar la mirada de inmediato. Fue solo un segundo, pero bastó para que mi respiración se alterara. Cuando mi esposo regresó sonriendo, hablando de algo que había visto en la tienda de al lado, todo volvió a la normalidad. O al menos eso parecía. Pero yo ya no podía dejar de sentir ese peso en el pecho, esa mezcla de miedo y expectación. La última parada fue en el mercado. Caminamos entre puestos, él cargó una bolsa pesada sin que yo se lo pidiera, y me sonrió cuando le agradecí. Mi esposo estaba unos metros adelante concentrado en elegir frutas. Hubo un momento en que nuestras manos se tocaron mientras él me pasaba otra bolsa, y aunque nadie lo habría notado, yo sentí que el mundo se detenía. De regreso a casa, el coche estaba más silencioso que antes. El cansancio del día justificaba esa calma, pero en mi cabeza, el silencio tenía otro sonido. Cada mirada que cruzaba con él en el espejo retrovisor parecía decir lo que nuestras bocas no podían. Al llegar, bajamos las compras. Él ayudó a llevar varias bolsas hasta la cocina, riendo por lo mucho que habíamos comprado, haciendo comentarios que parecían inocentes. Mi esposo lo acompañó hasta la puerta, agradeciéndole por la ayuda, y él se despidió con la misma sonrisa de siempre. Cuando la puerta se cerró me quedé en la cocina, acomodando las bolsas, sintiendo como el día entero había dejado una huella que nadie más veía. Mi esposo hablaba en el pasillo, diciendo algo sobre las cuentas que debía revisar, y yo asentía, pero mi mente seguía en otro lugar. En cada roce, en cada mirada, en cada silencio de aquel viaje. Esa noche, mientras lavaba los platos, me sorprendí recordando la forma en que él me miró en la cafetería. No era una mirada explícita, no había promesas ni palabras. Pero ahí estaba, un hilo invisible que nos conectaba, y que yo ya no podía ni quería ignorar. La casa estaba tranquila esa noche con un silencio que se sentía más denso que de costumbre. Mi esposo trabajaba en su despacho, revisando documentos y hablando de vez en cuando por teléfono, su voz amortiguada por la puerta entreabierta. Yo estaba en la cocina, lavando los últimos platos de la cena, cuando escuché el timbre. Era un sonido corto claro, y en mi pecho algo se tensó de inmediato. Sabía quién era antes de abrir. Cuando lo vi en la puerta, mi respiración cambió. Llevaba una chaqueta oscura y una sonrisa ligera, casi tímida. Dijo que pasaba solo un momento, que tenía algo que devolver, una excusa vaga que en ese instante ninguno de los dos cuestionó. Lo invité a entrar con una voz que sonó más suave de lo que quería. Mi esposo gritó desde el despacho un saludo, sin levantarse, sin mostrar sospechas. Él se sentó en el sofá, como si fuera lo más natural, y yo llevé 2 tazas de té a la mesa. La televisión estaba encendida con un volumen bajo, un programa cualquiera que llenaba el fondo sin importar a nadie.
La escena era tan simple que cualquiera la habría visto como inocente. Pero no lo era. Hablamos de cosas pequeñas, un partido que había visto, un vecino que había cambiado de coche, lo mucho que habían subido los precios del mercado. Las palabras parecían normales, pero había algo más en el aire. Cada pausa entre frases estaba cargada de un silencio que nos obligaba a mirarnos y apartar la vista un segundo después. Me senté a su lado, a una distancia que pretendía ser prudente. El sofá era amplio, pero en ese momento parecía más pequeño. Sus movimientos eran tranquilos, pero cada gesto dejaba una estela de electricidad que sentía en la piel. Cuando me pasó la taza, sus dedos rozaron los míos y el calor de su mano se quedó en la mía como una marca invisible. El reloj de la pared marcaba el paso del tiempo con un sonido casi insoportable. Cada tic-tac parecía subrayar que estábamos solos en la sala, aunque mi esposo estuviera a pocos metros. Él miró hacia la puerta del despacho como asegurándose de que seguía cerrada, y después me miró a mí. Fue una mirada que duró apenas un instante, pero en ese instante todo cambió. Nos besamos. No hubo preparación, no hubo palabras. Fue un beso rápido, inevitable, como si el aire mismo nos hubiera empujado. Nuestros labios se encontraron, y en ese segundo el mundo se redujo a ese único gesto. Cuando nos apartamos el silencio era tan fuerte que podía oír mi propio corazón latiendo en mi pecho. Yo bajé la vista, miré mi taza, fingí interés en la televisión. Él también miró hacia otro lado, pero ninguno de los dos pudo borrar lo que acababa de pasar. El sonido de la puerta del despacho al abrirse nos sacudió. Mi esposo apareció en el pasillo con algunos papeles en la mano, preguntando si queríamos algo más de beber. Dije que no, que todo estaba bien, con una voz que me pareció un poco más aguda de lo normal. Él asintió y volvió a entrar, sin sospechar. Seguimos sentados en el sofá, hablando de cualquier cosa para llenar el aire. Comentamos una escena de la televisión, una noticia absurda, cualquier tema que sirviera de pantalla. Pero debajo de esas palabras había algo que no se podía ocultar. Cuando él se levantó para irse, su mano tocó mi hombro, ligera, casi casual. Pero yo lo sentí como si me atravesara un rayo. Lo acompañé a la puerta, lo vi alejarse y cerré despacio, como si ese gesto pudiera detener todo lo que estaba sucediendo. Me quedé de pie apoyada en la puerta, escuchando el murmullo lejano de mi esposo en el despacho y el eco del beso que aún sentía en los labios. Sabía que habíamos cruzado otra línea, una que no tendría vuelta atrás. Y aunque el miedo me apretaba el pecho, dentro de mí había algo más, algo que no quería nombrar, pero que crecía con cada instante que pasaba. La mañana siguiente me encontró inquieta, como si el sueño hubiera sido apenas un paréntesis entre pensamientos que no me dejaban en paz. Me desperté antes de que sonara la alarma, y me quedé tendida, mirando el techo, escuchando el silencio de la casa. Afuera, la luz era suave, pero dentro de mí había una tensión que no sabía cómo deshacer. Bajé a la cocina en silencio, preparé café y traté de ocuparme de las tareas de siempre, pero notaba mis movimientos más mecánicos, casi torpes. Mi esposo apareció después, preguntó si había pan fresco, si había visto sus llaves. Respondí de forma automática sin realmente escucharlo. Me dolía admitirlo, pero cada palabra suya parecía rebotar contra una pared que yo misma había levantado en mi interior. Mientras él hablaba de sus planes para el día, yo no podía dejar de pensar en la noche anterior. En el beso. En el modo en que nos habíamos apartado después, como si nada hubiera pasado, aunque ambos sabíamos que sí. Mi corazón se aceleraba solo de recordarlo, y a la vez una culpa sorda se instalaba en mi pecho. Era un contraste insoportable, el deseo de borrar ese momento y la imposibilidad de querer borrarlo del todo. Ese día intenté llenar las horas. Ordené la despensa, pasé un trapo por los estantes, barrí el patio. Pero cada acción se sentía hueca, como si estuviera solo pretendiendo que todo estaba bajo control. La mente se me escapaba. Una y otra vez volvía a las mismas imágenes, a los mismos gestos. Pensaba en su mirada, en la forma en que me alcanzó la taza de té, en cómo sus dedos rozaron los míos. Cosas simples, detalles, pero ahora parecían pesadas, casi insoportables. Mi esposo salió a hacer unas compras,
y el silencio de la casa se hizo más grande. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando por la ventana sin realmente ver nada. La calle estaba tranquila, algún vecino barría la vereda, un perro cruzaba corriendo. Todo parecía normal, pero yo no lo sentía normal. Me descubrí esperando, aunque no sabía exactamente qué. En un momento decidí salir. Llamé a un taxi y pedí que me llevara al centro. Quizá necesitaba ver otros lugares, otros rostros, escuchar otras voces. El taxista era un hombre mayor que hablaba mucho. Comentó sobre el clima, sobre el tráfico, sobre cómo la ciudad había cambiado en los últimos años. Yo respondía con monosílabos, pero en mi cabeza sus palabras se transformaban en otra cosa, como si escondieran significados que no estaban ahí. Me di cuenta de que era mi propia ansiedad distorsionando todo. Caminé por las calles del centro sin rumbo fijo. Entré en una tienda solo para mirar, sin intención de comprar nada. Observé a la gente, una mujer discutiendo precios, un niño tirando del brazo de su madre, dos adolescentes riendo a carcajadas. Escenas corrientes que sin embargo me parecían lejanas, como si yo estuviera detrás de un cristal. Después de un par de horas, volví a casa. El taxi me dejó en la puerta, y mientras pagaba, mis ojos se fijaron en algo en el salón a través de la ventana. Sobre una estantería había un objeto que no recordaba haber visto antes, pequeño, metálico, con una luz que parecía apagada. Me quedé mirando solo unos segundos, pero mi corazón se aceleró. Tal vez era solo un adorno nuevo, algo que mi esposo había colocado ahí. Tal vez. Pero la inquietud se quedó. Al entrar, encontré a mi esposo revisando unos papeles en el comedor. Me saludó, me preguntó si había encontrado lo que buscaba en el centro. Sonreí y mentí, dije que sí, aunque no había buscado nada. Mientras hablábamos, mis ojos se desviaron de nuevo hacia la estantería. El objeto estaba ahí, discreto, casi invisible. El resto de la tarde pasó lento. Preparé la cena, lavé los platos, escuché a mi esposo hablar por teléfono. Nada fuera de lo común. Pero esa sensación persistía, una mezcla de nervios y sospecha que no podía explicar del todo. Cuando me senté en la sala al final del día, miré alrededor como si viera mi propia casa por primera vez. Todo estaba en su sitio igual que siempre, pero yo sentía algo distinto, como si cada mueble, cada cuadro, estuviera observándome. Me quedé quieta mucho rato, escuchando el tic-tac del reloj, el crujido del piso cuando mi esposo se movía en el piso de arriba. Y en medio de todo eso, la misma pregunta sin respuesta me acompañaba: ¿cuánto tiempo más podía seguir así, fingiendo que nada había cambiado, cuando dentro de mí todo era distinto? El día amaneció gris, con una llovizna fina golpeando los cristales, como si el clima supiera de antemano lo que estaba por suceder. Me desperté con un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y expectación que no lograba disimular ni frente a mí misma. Preparé café sin pensar demasiado, escuchando el goteo constante de la lluvia en el patio, y cada sonido parecía acentuar el silencio de la casa. Mi esposo decidió quedarse en casa toda la mañana, trabajando en el despacho, y eso me dejó con una sensación extraña. La rutina era la misma, pero todo me pesaba. Cada paso suyo en la escalera, cada puerta que se cerraba me recordaba el mundo al que pertenecía, mientras en mi mente se dibujaba otro mundo paralelo, el que había comenzado sin planearlo. Fue al mediodía cuando recibí el mensaje que me alteró el ritmo. Era él. El amigo de mi esposo. Preguntaba si podía pasar a recoger unos documentos que había olvidado la última vez, y agregaba que podía llevarme en coche al centro si quería. Leí el mensaje varias veces, con las manos temblando levemente. Respondí con un simple sí claro, aunque en mi interior sabía que ese sí abría una puerta que quizá no podría cerrar. A media tarde su coche apareció frente a la casa. Mi esposo lo saludó desde el pasillo con esa confianza tranquila que siempre había mostrado, y le agradeció por acercarme. Solo un favor, dijo él sonriendo. Nos despedimos de mi esposo y salimos. El aire afuera estaba fresco y húmedo. Subí al coche y sentí la familiaridad de su presencia llenando el espacio reducido. No hablamos mucho al principio, solo el ruido de la lluvia y el motor llenaban el silencio.
Yo miraba por la ventana, pero mi reflejo me devolvía preguntas que no quería contestar. La carretera estaba mojada, y a mitad de camino la lluvia se volvió más fuerte. El limpiaparabrisas trabajaba sin descanso, y él comentó que sería mejor detenernos un rato hasta que aflojara. Asentí sin mirarlo, con el corazón golpeando. Vimos un pequeño hotel al costado de la carretera. Nada lujoso, apenas un edificio con luces cálidas y un letrero discreto. Aquí podemos esperar, dijo él, como si fuera la opción más lógica. Yo no dije nada, solo asentí otra vez. El coche se detuvo y el sonido de la lluvia sobre el techo pareció más fuerte cuando el motor se apagó. Entramos. El vestíbulo era sencillo, casi vacío, con olor a madera vieja y café recién hecho. La recepcionista nos saludó sin hacer preguntas, como si la escena fuera normal, y él pidió una habitación, para descansar un rato hasta que la lluvia pasara. Subimos por un pasillo estrecho. El sonido de nuestros pasos en la alfombra me pareció ensordecedor, como si cada movimiento anunciara algo inevitable. Cuando la puerta de la habitación se cerró detrás de nosotros, el silencio fue distinto. Ya no era el silencio del coche ni de la casa, era otro, más profundo, más comprometedor. No hablamos. No lo necesitábamos. Solo nos miramos y en esas miradas estaba todo, la duda, el miedo, la atracción, la conciencia de que lo que hacíamos nos cambiaría para siempre. Pasamos la noche juntos. El resto fue un torbellino de emociones, de momentos que se quedaron grabados sin que dijéramos demasiado. En algún momento la lluvia paró, pero ya era tarde, habíamos cruzado una línea que no tendría regreso. Cuando amaneció, la luz entraba tenue por la cortina, y yo me quedé un rato sentada en el borde de la cama, mirando el suelo. No era solo culpa lo que sentía, tampoco solo deseo. Era una mezcla complicada, una maraña de sentimientos que me apretaban el pecho. Él se vistió en silencio sin prisa, y supe que ninguno de los dos quería ser el primero en hablar. Finalmente dijo que me llevaría de vuelta a casa, como si nada, y esas 3 palabras se quedaron retumbando en mi cabeza. Bajamos del hotel como 2 desconocidos que casualmente coincidieron en un mismo lugar. Nadie nos miró demasiado, pero yo sentía como si el mundo entero pudiera vernos. En el coche el silencio era casi insoportable. Él conducía con calma, y yo miraba la carretera, fingiendo concentración en el paisaje. No podía dejar de pensar en cómo enfrentaría lo que venía después, cómo miraría a mi esposo a los ojos, cómo fingiría que nada había cambiado, cuando todo lo había hecho. Llegamos a la casa justo cuando el cielo comenzaba a despejarse. La lluvia había parado, pero dentro de mí la tormenta apenas empezaba. La luz de la mañana era más brillante de lo que esperaba cuando llegamos a la casa. El cielo se había aclarado, el aire olía a tierra mojada, y sin embargo sentía que todo estaba cubierto por una sombra invisible. Él detuvo el coche frente a la puerta y por un momento nos quedamos quietos, sin saber cómo despedirnos. No nos miramos. No era necesario. Había demasiado que decir y al mismo tiempo, nada que pudiera decirse. Abrí la puerta con las manos frías y bajé, cerrando sin hacer ruido. Él se quedó en el coche, me hizo un gesto leve con la cabeza y se fue. Vi cómo su auto se alejaba hasta desaparecer en la esquina. Y entonces la realidad se impuso. Estaba de vuelta. De vuelta en la casa, en la vida que había dejado la tarde anterior, pero sintiendo que ya no era la misma. Entré con el corazón acelerado, intentando parecer tranquila. Mi esposo estaba en el comedor con papeles esparcidos sobre la mesa, y al verme sonrió. Preguntó si todo había salido bien, y respondí que sí, con una voz que sonó más estable de lo que sentía. Me acerqué, lo saludé, fingí normalidad. Y en algún lugar dentro de mí, ese fingimiento dolía. Coloqué mi bolso en la silla y fui a la cocina, como si tuviera algo que hacer allí. Abrí y cerré cajones, pasé la mano por la encimera, solo para ocupar las manos. Cada rincón de la casa me parecía distinto. El salón, la mesa, la escalera, todo estaba igual, pero yo lo veía de otra manera. Como si cada cosa me estuviera recordando algo que quería olvidar. Durante la mañana, la rutina se hizo más pesada. Preparé café, lavé platos, doblé ropa.
Pero en cada tarea había una tensión que me oprimía el pecho. No era solo la culpa, aunque la sentía. Era también un miedo difuso, una sensación de que algo estaba a punto de romperse. Mi esposo hablaba como siempre, hacía comentarios sobre el trabajo, sobre lo que había que comprar en el mercado, sobre una llamada que debía hacer. Yo asentía, respondía, mantenía la conversación en la superficie. Pero por dentro mi mente estaba lejos, repasando cada instante de la noche anterior, cada mirada, cada gesto, cada silencio. Por la tarde él salió un momento a hacer un trámite. La casa quedó vacía. Me senté en el sofá, en el mismo sofá donde tantas veces nos habíamos sentado con el amigo de mi esposo, y pasé la mano por la tela gris. Sentí un cosquilleo en los dedos, como si el sofá pudiera absorber mis pensamientos. Me quedé ahí mucho rato sin moverme, sin saber exactamente qué buscaba. Al levantarme noté algo en la estantería del salón. Un objeto pequeño, discreto, que no había visto antes. Tal vez había estado allí siempre, pero nunca lo había notado. Lo observé unos segundos con el corazón latiendo un poco más rápido, y luego aparté la vista. No era nada, me dije. No tenía por qué serlo. Cuando mi esposo regresó, se comportó como siempre. Me habló de lo que había hecho, de la gente con la que había hablado, de cosas que importaban y al mismo tiempo no importaban en absoluto. Yo lo escuché, asentí, le serví una taza de té. Todo parecía normal, perfectamente normal. Y sin embargo, todo estaba cambiado. Esa noche la casa se llenó de un silencio extraño. No era el silencio habitual de los días tranquilos. Era otro, más denso, más incómodo. Nos sentamos en la sala, vimos un rato la televisión, dijimos algunas palabras sueltas. Pero debajo de todo eso, había una distancia invisible que crecía. Al acostarme me quedé despierta mucho tiempo mirando el techo, escuchando la respiración de mi esposo a mi lado. Cada minuto parecía estirarse, como si la noche nunca fuera a terminar. Pensé en lo que había pasado, en lo que había hecho, en lo que aún podía pasar. Y por primera vez sentí que no había vuelta atrás. La mañana siguiente me recibió con una calma engañosa. El sol entraba a través de las cortinas, la cafetera sonaba como siempre y la casa parecía estar en orden. Pero dentro de mí la sensación era distinta, cada pequeño detalle parecía amplificado, como si todo cargara con un significado oculto que no quería ver. Preparé el desayuno con movimientos lentos, pensando en la rutina que estaba intentando sostener, aunque sabía que por dentro ya estaba resquebrajada. Mi esposo desayunó en silencio, revisando algo en su teléfono. Me preguntó si necesitábamos comprar más pan, y yo respondí automáticamente apenas escuchando mis propias palabras. Me sorprendí mirando sus manos, sus gestos familiares, y sintiendo una punzada de culpa que me apretó el pecho. Pero la culpa no era lo único. Había también una ansiedad constante, una sensación de que el mundo entero estaba a punto de enterarse de algo que yo misma todavía no sabía cómo nombrar. Después del desayuno, él salió a resolver algunos pendientes. Escuché cómo se cerró la puerta y cómo el sonido de sus pasos desapareció en la calle. El silencio que quedó fue absoluto. Caminé por la casa, recogiendo tazas, doblando una manta en el sofá, intentando mantenerme ocupada. Pero cada objeto parecía mirarme, cada rincón me devolvía recuerdos. Cuando pasé por el salón, vi de nuevo esa pequeña estantería, y mi mirada se detuvo en algo que parecía fuera de lugar. Una tarjeta de memoria, del tamaño de una uña, estaba sobre la repisa, como si alguien la hubiera dejado allí por descuido. La tomé sin pensarlo demasiado, sintiendo como el corazón comenzaba a latirme más fuerte. Era solo una tarjeta. Solo eso. Pero en mis manos parecía mucho más pesada de lo que debería ser. La giré, la miré bajo la luz, y miles de pensamientos me cruzaron la mente al mismo tiempo. Me dije que podía ser de cualquier cosa, de una cámara vieja, de un teléfono, de algún aparato que ni siquiera conocía. Pero al mismo tiempo, algo en mi interior susurraba que no era casualidad. Que esa tarjeta estaba ahí por un motivo. La guardé en un cajón de la cocina, casi con torpeza, y cerré de golpe, como si así pudiera apartar la inquietud. Pero el latido acelerado de mi corazón me delataba.
Me quedé quieta, respirando hondo, intentando convencerme de que no había nada, de que era solo mi mente imaginando cosas. La tarde avanzó lenta, casi insoportable. Intenté distraerme con las tareas de siempre, pero cada sonido me hacía saltar. El crujido de la madera, el ruido de una puerta, incluso el zumbido del refrigerador parecían recordarme algo que no podía olvidar. Me sorprendí varias veces mirando hacia la puerta, como si esperara a alguien. Y entonces el timbre sonó. Un solo toque claro y breve, pero suficiente para que mi cuerpo entero se tensara. Caminé hasta la puerta con pasos que me parecieron interminables. Miré por la ventana, y ahí estaba. El amigo de mi esposo. Lo vi de pie tranquilo con las manos en los bolsillos, y mi respiración cambió. Abrí la puerta, y el aire entre nosotros parecía distinto, más pesado, como si ambos supiéramos lo que había pasado y lo que todavía no sabíamos cómo enfrentar. Dijo que había venido a dejar unas cosas, una excusa vaga que no necesitaba explicación. Lo invité a entrar, y sentí el temblor en mis propios dedos al cerrar la puerta. La casa estaba demasiado silenciosa. Nos quedamos en el salón, y el tiempo parecía avanzar de manera extraña. Cada palabra que decíamos era un esfuerzo, cada silencio pesaba el doble. Yo intentaba aparentar normalidad, pero mi mente estaba en 1000 lugares a la vez. Pensaba en la tarjeta de memoria, en el hotel, en el beso, en todo lo que nos había llevado hasta ese punto. Él se sentó en el sofá, yo frente a él. Hablamos poco. Un comentario sobre el clima, otro sobre una noticia que había leído. Pero las palabras eran apenas un disfraz. Debajo de ellas estaba todo lo demás. Cuando finalmente se levantó para irse, el aire parecía más denso que cuando llegó. Lo acompañé a la puerta, lo vi salir y cerré despacio, quedándome de pie con la mano en el pomo. Me quedé mirando la madera de la puerta y escuchando mis propios latidos. Supe en ese momento que algo tenía que pasar pronto. Algo iba a romperse y nada de lo que hiciera podría detenerlo. La noche cayó sobre la casa con una calma que no era calma en absoluto. Encendí algunas lámparas del salón, solo para no sentirme tan atrapada en la penumbra, y me quedé de pie frente a la ventana, mirando la calle vacía. El silencio me parecía más ruidoso que cualquier sonido, como si cada segundo anunciara algo que estaba a punto de suceder. Mi esposo llegó más temprano de lo habitual. Traía en la mano una bolsa con pan y un par de cosas del mercado. Me saludó con la misma naturalidad de siempre, besándome en la mejilla, pero había algo en su mirada que me hizo sentir que no era exactamente igual que otros días. Me preguntó cómo había estado la tarde y respondí que tranquila, con una sonrisa forzada que sentí como una máscara. Cenamos casi sin palabras. Él hablaba de temas prácticos, cuentas, compras, una llamada que debía hacer al día siguiente. Yo asentía, movía el tenedor en el plato, pero mi mente estaba en otra parte tan lejos que me costaba volver. Me sentía como si estuviera representando un papel que ya no podía sostener. Después de cenar, mi esposo fue al salón y encendió la televisión. Me quedé en la cocina un poco más de lo necesario, lavando platos que ya estaban limpios, solo para retrasar lo inevitable. Cuando finalmente caminé hacia el salón, noté que él había apagado la televisión. El silencio fue tan abrupto que me detuve en seco. Estaba sentado en el sofá, con algo en la mano. Una pequeña tarjeta de memoria. La misma que había visto en la estantería días atrás. La giraba entre los dedos, despacio, como si pesara más de lo que debería. Me miró sin decir nada. Ese silencio me golpeó más fuerte que cualquier grito. Caminé hacia él, aunque sentía que mis piernas pesaban una tonelada. Me senté en el sillón frente a él y traté de sostener su mirada, pero era imposible. Sus ojos eran demasiado claros, demasiado fijos. Sin palabras tomó el control remoto, encendió la televisión y conectó algo. La pantalla se iluminó y de pronto vi imágenes. La sala. Nuestra sala. Momentos que reconocí de inmediato, yo sirviendo café, sentándome en ese sofá, caminando de un lado a otro. Y luego escenas que me hicieron olvidar cómo respirar. Me vi a mí misma. Lo vi a él. Lo vi a nosotros.
Besos. Caricias que parecían inocentes en apariencia pero que ahora, en la pantalla, mostraban todo. Sentí que el aire me abandonaba, que la sangre se me helaba en las venas. Mi esposo no dijo nada. Ni una palabra. Solo miraba la pantalla y luego me miraba a mí, y en esos silencios se decía todo. Intenté hablar, pero la voz no me salió. Abrí la boca, pero el nudo en la garganta era demasiado fuerte. Tragué saliva, respiré hondo, y solo pude susurrar un yo, que no llegó a completarse. Apagó la televisión. La imagen se fue, dejando la pantalla negra, pero la sensación permaneció. Sentí que toda mi vida se había comprimido en ese instante en esa sala, entre esos tres silencios, el de la televisión apagándose, el de él mirándome y el mío, roto por dentro. El reloj del salón marcaba cada segundo como una gota de agua cayendo en un pozo. Miré sus manos, quietas sobre sus rodillas, y supe que no habría gritos, ni escenas dramáticas, ni portazos. Lo que había era peor, una calma insoportable. Me quedé sentada, sintiendo como el peso de lo que había hecho se posaba sobre mí como una piedra. Todo estaba dicho aunque nadie hubiera hablado. Y en ese silencio